Un episodio más de Piano Podcast. Hoy un episodio, no quiero decir especial porque es más que especial. En el día de hoy estamos reunidos aquí, aparte de mis hermanos, mis compañeros, mis amigos, estamos reunidos aquí quizás el futuro del futuro de la comunicación mañanera. Estoy aquí con el elenco de Despierta con la X, que se estará estrenando en los próximos días por la 9X102. Un aplauso a mis compañeros que están aquí. Ico Abreu, Carmen Rodríguez, hello. Fran Olivares también está. El único que falta es Uriel. Por supuesto. Que se inventó que tenía una reunión y anda mandando flyers a dos manos y unas reuniones. Tiene unas reuniones. De 3 a 5. Sí, porque no fue una, que él dijo que podía barajar. Que tengo unas. Lo grande es que él ayer vino a la oficina y estábamos juntos ahí y yo le programé una reunión al lado de él en un sitio. Y como a la media hora me dice él, loco, yo me voy a quedar a comer aquí contigo. Y digo, yo te cuadramos una reunión. ¡Ay, coño, sí, es verdad! Uriel necesita un asistente. Es juidero. Aprovechamos para, ya que estamos mencionando a Uriel, para decir que este domingo en Hoyo 20, en Acrópolis, el Briefing y la Magazine van a estar transmitiendo Miss República Dominicana. Y debo decir que yo voy a ir. Vamos todos. Vamos toditos, porque que yo gocé demasiado el año pasado por Twitter y por el grupo de WhatsApp viendo ese show. En verdad es muy entretenido. No, yo quiero vernos a todos nosotros viendo el Miss República. O sea, y los comentarios siempre a favor y atinados del equipo, ¿no? No lo sé, Rick. Pueden pasar no muchas cosas. Yo no sé si yo vaya a ir. Tú vas, porque si yo tengo que tú vas. Tiene que ir, Ico. Incluso va a estar Blair de host de ese evento. ¿Quién será Blair? Blair, Carmen. Blair, la que era Miss Mundo. No, pero yo qué sé, yo tengo que saber el nombre de esa gente. Claro. No, cuando Graciela se enteró, se volvió loca. Ella dijo, no, yo voy seguro. Pero Blair, perdón. O sea, perdónenme mi ignorancia. Blair es... Ella participó en Miss Mundo. No sé si ganó. Creo que perdió. Según leí... Pero eso es ella dominicana. Muy linda ella. Según leí en la explicación que se dio en el grupo, ella era la representante por Jarabacoa al Miss Mundo, al Miss República Dominicana, y ella fue la cuarta finalista. Por lo tanto, ella fue la representante de República Dominicana para Miss Mundo. Pido disculpas por mi ignorancia, pero no sabía quién era Blair. La conocerá el domingo. No, es una promesa. También. ¿Qué es una promesa de quién? Ayúdame. O sea, no sé, pero tú no dijiste que ella ya participó. Ayúdame a cerrar el tema ya. Tú no dijiste que ella ya participó. Él está buscando una salida. Es una promesa. Es una Señores, promesa y el domingo la veremos. Nos vemos el domingo. ¿Con Blair o sin Blair? ¿Tu papá va, verdad? Sí, papi, va. Obviamente. Ay, espérate, pues yo voy, sí. No, él va, porque ese señor no se iba a perder ese coro. Si hay chisme. Claro que sí, ahí está Cachicha. Le mandamos un saludo especial a nuestra gente de la X, sobre todo a Jacinto. Jacinto, esta era la sorpresa. Ya me imagino que se la debió imaginar. Un saludo al director general de la X, Nacín Díaz, caramba. Nacín, nuestro querido Nacín. Y al grupo de... Un lugar X. No, un lugar X. Tú puedes, vamos. Despierta con la X. No. Okay. De las mujeres. De mujeres al Mujer borde. al borde. De las mujeres. Mira, mujeres al borde. Ingrid. No, que me encanta la humildad de ellos, porque ellos como que ya reconocen de por sí que aún siendo como que un programa tradicional de larga data que tiene mucho rating, ellos como que de una vez asumieron su lugar número 2 dentro de la X. De la parrilla. La humildad de Ingrid es una cosa increíble. Y la misma Paloma que sabe. Claro. Pero tú lo sabes, hijo, tú lo sabes. se querían llevar a Carmen. Y que mira. Y que yo creo que hay que hacer un balance. Yo no dejo a mis varones ni loca. Todos los días de la mañana se lo vamos a recordar. Bueno, y recuerden que va a un programa en la tarde, que es el número 2. Aquí con el programa número 2 de la X. Señores, ya. Ustedes tan fuerte. Estamos en serio. Hoy vinimos a hablar de un tema serio. Y hoy yo entiendo que Ico
tiene mucho de qué hablar. No, y tengo que hacer la... Ya emprendió la mecha. Tengo que hacer la salvedad para todo el que no conoce a Ico a profundidad. Ico vino ya con café en mano. Ya ese señor tiene una taza y media de café. O sea que cualquier exabrupto que ese señor haga ahí es culpa del café. Vamos a dar contexto. Vamos a hablar hoy del Código Penal. Yo quiero que Fran, antes que nada, modere esta conversación, este panel, para ver lo bonito, lo no tan bonito, y por lo que hay que salir a marchar. Porque ICO ha convocado marchas. Y yo quiero apoyar esa causa y unirme. Bueno, yo en primer lugar yo quisiera que el tema 3 causales, que sabemos que genera pasiones y va a generar muchos comentarios, lo dejemos de último. Por favor. Para que así agotemos la otra parte de lo que trae este código y zanjado eso, bueno, pues entremos en esa parte que genera tantas pasiones. Finalmente el domingo pasado el presidente promulgó el Código Penal, que había estado en discusión en las últimas semanas en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, el Senado hizo unos ajustes y volvió a la Cámara de Diputados, y en una maratónica sesión hasta la madrugada, en la Cámara de Diputados los convirtió ya finalmente en ley, pendiente de la promulgación que se dio finalmente el domingo. Hay que recordar, para el que no lo sabe, que el presidente cuando recibe un proyecto de ley lo puede observar, cuando lo recibe aprobado por el Congreso, y remitirlo con sus observaciones para que sean tomadas en cuenta por el Congreso. Si el Congreso decide aprobarlo de nuevo como estaba, pues se convierte inmediatamente en ley. En este caso, el presidente no tuvo observaciones. Importante recordar que hubo un pequeño match la semana pasada, porque cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco envió un mensaje a la primera dama y a sus hijas. Muy desafinado, por cierto. Muy desatinado, pero también desatinado como lo hicieron la primera dama y sus hijas. ¿Por qué? Porque, vamos a darle contexto a la gente, la primera dama y sus hijas habrían firmado un documento pidiendo que se incluyeran las 3 causales en el Código Penal. Sí, pero lo hicieron como ciudadanas que son en todo su derecho. Y como claro, se venía pero batiendo. ellas no son simples ciudadanas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo no digo que no tienen el derecho de hacerlo, pero como dijimos que vamos a tratar el tema de las 3 causales más adelante, a mí no me ahí lo votamos. Yo tengo una teoría, Ico, de eso. Está bien. Ya, tírala. Pero, exacto. Vamos ahí, tírala. No, yo creo que esas palabras que utilizó Pacheco fueron ensayadas. Porque el presidente utilizó en la campaña el tema de las 3 causales. Y utilizó, no voy a decir que utilizó a su familia, sino que su familia también se le unió a eso. Y yo creo que ese ensayo que hizo Pacheco fue para amortiguar un poco el hecho de que Luis Abinader no motivó eso. Y él siendo presidente lo podía hacer. Para los que no saben, lo que dijo Pacheco fue que el mensaje que habían recibido de la primera dama y de sus hijas, que esa no era la forma. No era la forma. Que esos diputados que estaban ahí del PRM, se refiere a los diputados del PRM siempre, eran los que habían trabajado para que Luis Abinader llegara a presidente y que no se merecían esa forma. Desatinado totalmente. Y me lo encontré una falta de respeto también. Y también una falta de respeto. Una falta de respeto. Yo sé que vamos a dejar el tema de las causales para después, pero yo creo que es necesario que este punto lo aclaremos. Si bien es cierto que, como tú has señalado, no son 4 mujeres ciudadanas cualquiera. Una es la primera dama y las otras chicas son las hijas del presidente. Ellas no le deben ningún tipo de pleitesía, ni de favores, ni de explicaciones, ni al presidente de la Cámara de Diputados, que es Alfredo Pacheco, ni a nadie. Y si ellas decidieron, como ciudadanas, aunque tengan la investidura que tengan, firmar una carta en algo en lo que creen, como ciudadanas, como mujeres, y sobre todo como mujeres. Como mujeres. Ellas no tienen por qué guardarle forma a Alfredo Pacheco ni a nadie. Pero no, la manera en la que él se dirigió a ella con todo el supuesto respeto y todo eso fue un chantaje, porque él básicamente lo que hizo fue recordarles a ellas que doña Raquel es primera dama por el supuesto apoyo de ese grupo de diputados. Esa parte no es mentira, es lo que no tenía que decir. Pero eso. no, esa no es la forma. Sí, pero esa sí es verdad que no es la forma. Claro, estoy de acuerdo. Eso fue un chantaje, y un chantaje bajo. ¿Sabe por qué? Porque se está aprovechando de que ya que el presidente está en su último mandato, él de alguna manera quiso recordarle cómo va a ser la soledad del poder, por un lado. Me gustó y por esa el ahí. otro, me gustó eso. Sí, es que eso le tiene, todos los presidentes le tienen miedo a ese momento, la soledad del poder. Y por otra parte, yo quisiera aprovechar para recordarles a ellos que ellos están ahí porque este pueblo se hartó del PLD.
Y de la misma forma en la que se hartó el PLD, se puede hartar y se va a hartar de ellos también. De todo el mundo. Entonces, que se baje de esa nube, que ellos no están ahí porque ellos ganaron. No, ellos no ganaron, el PLD perdió y punto. Entonces, tiene que bajarse también de ahí. Claro, y también, para defender un poco la posición de Raquel y de Raquel, la primera dama, y de sus hijas, ellas vienen con ese discurso de las 3 causales desde campaña. Sí, coherente. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, no puede ser que ellas se queden calladas en este momento cuando ellas también apoyaron eso en campaña y que hubo mucha gente que quizás votó por Luis Abinader por eso. Sí, ¿Entiendes? Estoy de acuerdo contigo, pero mira algo. Lo que yo me hubiese gustado que ellas hicieran es, firma la carta, pero emite un comunicado motivando el por qué tú estás haciendo esto, porque yo tengo que ser coherente con lo que yo hice, porque es mi opinión como figura política, porque no podemos dejar de lado que todo el que está alrededor de un político, de un presidente, y que es cercano a él, hace acciones políticas que lo impactan a él. Entonces, ahí lo que faltó fue la forma. Yo hubiese emitido un comunicado donde digo, miren, nosotros respetamos el Congreso Nacional y la decisión que ellos tomen, pero nosotros estamos de acuerdo con la causal. Claro. Nosotros entendemos que ese código debe tenerlo. Y mi esposo tomará su decisión, la que él considere, y yo la voy a respetar. Pero esto, aquello. Eso le hubiese dado unas dimensiones que, de no haber sido por las desafortunadas palabras de Pacheco, eso pasa sin pena ni gloria. Porque no es tampoco como que trascendió que ella, porque yo me enteré que ella había firmado la carta cuando él hizo ese desabrupto. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Quizás si Pacheco no hace eso, pero bueno, eso le puso un tinte que, como dice Julio, quizás era un teatro. Pero yo, claro, porque yo mantengo mi teoría y ahora oyendo la tuya, el tema de la soledad del poder puede que me haga sentido y que yo esté equivocado. Eso puede ser una. Pero yo te pregunto, Ico, ¿tú no crees que el presidente como figura pudo haber motivado más el tema de las causales? ¿En qué sentido? En el sentido de que se incluyan ahí, o sea, en el nuevo código. Es que él primero fue parte de su promesa de campaña en el 2020. Claro. Que él dijo, cito, yo no estoy de acuerdo con el aborto libre. Sin embargo, hay unas excepciones. Claro. Que como Estado moderno, que él va a promover que se haga, que se incluyan esas excepciones en el Código Penal. Lo dijo para la campaña del 2020. Y luego entonces para el 2024 insistió en que sí que iba a apoyar. Nos dejó como perico en la estaca. Y lo dice en la entrevista que le dio en La Gran Pregunta a Carolina Santana. Él dice, creo en las 3 causales, estoy de acuerdo con las 3 causales. Pero entonces, ¿por qué dejarlo afuera? Porque entonces eso es lo que me hace ruido. Se dejó tumbar. Bueno, pues lo que él alegó es que este es el código penal posible. O sea, diciendo, no puedo sacar un código penal con las 3 causales. Vamos a quedarnos aquí ya. Vamos a quedarnos con el tema, claro. O sea, al final del día, recordemos que esta es una discusión del código penal que tiene mucho tiempo. Y que muchas veces la retranca ha sido el tema de las 3 causales. 30 años. No, recordemos. Perdón. Muchas veces ha sido la parte más visible y la parte más mediatizada. Porque no es cierto que solamente por las 3 causales se ha trancado el juego del la única vez que penal. Estuvo promulgado, lo que hizo que se retrasara fue el tema de las 3 causales, que fue al Constitucional y por un tecnicismo lo devolvieron. Y la otra vez que estuvo a punto de promulgarse, que fue Danilo Medina quien, cumpliendo su promesa de campaña, devolvió y observó el código diciendo, no tiene las 3 causales. Y lo devolvió. O sea que hay que reconocerse también. Lo que quiere decir es que las veces que ha estado a tiro de hit, lo que lo ha devuelto ha sido las 3 causales, aunque hay otros temas que también son de discusión, obviamente. Bien. O sea, el tema, el pulso mayor que tiene el Código Penal, tú estás diciendo que es las 3 causales. En los momentos anteriores. Y ahora el presidente decidió promulgarlo. Va a ir al Tribunal Constitucional muy probablemente por ese y otros temas. Es que hay otros temas que igual peso tenían. Pero si podemos quedar de acuerdo en que volvamos a retomar las 3 causales más adelante, veamos las otras cosas, los temas del código. Pues entonces vamos a hacerlo así. Porque, antes que todo, yo quiero reconocer públicamente que aunque yo he sido muy vocal, sobre todo con relación al tema de las causales, con relación al tema de la impunidad, de la corrupción, de la prescriptibilidad de la corrupción y todo esto, yo debo reconocer que era muy necesario el código. Sí, claro. Era muy necesario que se aprobara y que en gran medida, por todo lo demás, me parece que también tiene sus partes muy positivas. Estoy hablando, y ya ahí Frank me corregirá, de que es un código que incluye penas para delitos contemporáneos que no existían ni remotamente
cuando se creó ese código, que fue por allá por los 1884, Hace que 140 nosotros años. lo adoptamos, es de antes porque es el código francés. Correcto. Obviamente. Entonces, obviamente, en ese momento no había ciberdelito, Ciberbullying. no había bullying. Estafa piramidal. Correcto, no había, o al menos no se había identificado y tipificado los feminicidios, los crímenes de odio, etcétera. Crímenes de lesa humanidad también. Correcto. Y todo eso ya está contemplado en este nuevo código. Y eso hay que felicitarlo. Claro, yo tengo una pregunta. ¿Por qué esperar tanto tiempo para hacerle una modificación a un código penal que tiene 140 años que no se le había puesto la mano? Bueno, no es que no haya tenido algunas breves modificaciones en algunos momentos, de algún Pero no tipo de penal impacto o como demás. ahora, o sea. Pero verlo de manera integral, estamos hablando primero de un código, y los códigos son voluminosos en realidad. La técnica legislativa no ayuda a que sea fácil revisarlo porque requiere que haya un consenso en el Congreso. Algunas veces se llegaba prácticamente a un consenso, pero terminaba la legislatura y eso obligaba a reintroducirlo y llevar a otras discusiones. Y también algunos temas sobre los cuales no necesariamente había un acuerdo, ese tema que hablamos de las tres causales, pero también esta semana pasada hubo un clip viral de una diputada hablando del tema de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Okay. O sea, si podía haber violación dentro del matrimonio. Entonces, lo que pasa es que el Código Penal... Pero ella dijo que uno se casa para eso. O sea, que si tu para esposo tener sexo con su pareja, le da su gana de llegar y hacer lo que sea contigo, usted se tiene que quedar callada porque usted se casó para eso. Eso lo dijo ella. Pero la realidad es que el Código Penal es de esas piezas legislativas que desnudan nuestra ideología. Es decir, muestran quién es más conservador, quién es más progresista, quién tiene valores más tradicionales, otros valores más seculares, quiénes tienen valores demasiado apegados a lo que dice la iglesia, cualquiera de ellas, y los que en realidad dicen, mira, yo creo, pero no tengo que regirme necesariamente por lo que establezca la religión. Quienes entienden que lo que es pecado no tiene que ser delito para todos. Eso también son de las discusiones. Y por eso genera tanta dificultad en reformularse o en hacerse una modificación, como tú hacías la pregunta. O sea, que la realidad está ahí. Tenemos mucho tiempo discutiéndolo, pero es que son temas que en realidad desnudan nuestras pasiones. Sí, pero son 140 años que duraron para... ¿Tú pudiese, por favor, ir de manera puntual en los aspectos que tú consideras que ha sido más positivo? Mira, lo que yo veo más positivo son esos nuevos delitos que se han tipificado. Y al tipificarlo permite que el Ministerio Público pueda perseguirlos con mayor efectividad. O sea, estamos hablando, tú mencionabas anteriormente, los ciberdelitos, que hasta ahora se habían acuñado de la Ley 53-07, que es de delitos electrónicos. Ahora tú lo tienes aquí tipificado en Código Penal y tiene más amplitud y una sanción más fuerte para ese tipo de delitos. Tiene la instigación al suicidio. Eso también no estaba, sí. Eso es novedoso. Tienes una tipificación más clara de los feminicidios, que sabemos que es un flagelo que constantemente vuelve y sale. Tú tienes también... la pena que la subieron, o sea... el aumento de las penas, que ahora 40 años, si tú puedes tener cúmulo de penas, que eso no estaba aquí, hasta 60 años. Eso también es que sigue siendo chin, pero bueno. En este Código Penal. Bueno, pero ahí viene una discusión que en ambos casos yo lo planteo como mi postura sobre el Código Penal. Qué bien que están estos tipos penales, qué bien que se aumenta la pena, pero los va a perseguir el mismo Ministerio Público que tenemos hoy. Pero va al mismo sistema penitenciario que tenemos hoy. Entonces, ¿esto es la solución? No, es parte, sí, pero faltaría muchas cosas. Bueno, pero viendo en eso mismo que tú dices, lo que más se ha hablado últimamente es que lo del cyberbullying y la cosa va a acabar con los memeros. ¿Cuál es tu lectura ahora mismo con eso? Con el hecho de que dicen que... Más bien el tema del ultraje, que está en uno de los artículos también, que eso... está el ciberbullying, ciertamente, el uso de las redes sociales para tú difamar y de utilizar para acosar, más bien, pero también eso combinado con el tema del ultraje, que es el tú difamar a funcionarios públicos, a personas utilizando cualquier medio. Vamos a detenernos ahí un momento en el ciberbullying. Vamos al ciberbullying. Vamos al ciberbullying. Por ejemplo, lo que hace este hombre, Aquiles Jiménez, que ya ese hombre, o sea, él no le importa nada. Básicamente, él puede caer preso, puede estar sometido. Él tiene un motor ya que parece que nunca va a parar. Porque él vive subiendo intimidades de personas, vive revelando cosas personales, claro. Vive asumiendo. Entonces, eso, al parecer, en el Código Penal de hoy, no tiene ningún efecto. Eso va a cambiar en lo adelante. Vamos a leer lo que dice el código. Okay. Primero, tipifica el bullying, hostigamiento
e intimidación o bullying, lo pone como tal. Comete bullying quien intimida, insulta o incurre en burlas o agresiones verbales, fomenta exclusión o aislamiento en el ámbito educativo, laboral, social o cualquier otro, con el objetivo de avergonzar, denigrar, asustar, humillar, manipular, aislar, generar inseguridad y entorpecer el normal desenvolvimiento de una persona o grupo. El bullying será sancionado con 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 1 o 2 a 2 salarios mínimos del sector público. En caso de reincidencia, se sancionará con 1 o 2 años de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos. Luego está el hostigamiento, intimidación o bullying agravado, que dice que si el hostigamiento, intimidación o bullying se ejerce contra una persona con discapacidad, que lo hemos visto mucho, en condiciones de vulnerabilidad, un niño o adolescente, o llevan a la víctima al suicidio, será sancionado con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. En caso de reincidencia, la sanción será de 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos. Eso para mí es una tipificación de algo que existe ahora, que hace 40 años, ¿quién dime tú? ¿Cuántas cosas no nos decían a nosotros en el colegio? Claro. Y uno seguía su vida como que no pasó nada. O cree uno que la siga como que no pasó nada. Pero que esté tipificado responde a una realidad social de personas que, como dice ahí, hasta se han suicidado, motivados, o sea, impulsados de manera negativa por el bullying. Y luego está el artículo 123 que dice el ciberbullying, que es el que tú te referías. Comete ciberbullying quien a través de cualquier medio o plataforma digital comparta o difunda información personal, fotos, videos o cualquier otro tipo de material íntimo o humillante, o envíe mensajes, correos electrónicos, comentarios o cualquier otra comunicación en plataforma digital o electrónica con contenido amenazante, obsceno, insultante o intimidatorio. El ciberbullying será sancionado con pena de 2 a 5 años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Es un tema porque... Es muy amplio ese también. Es muy amplio, obviamente. Por un lado, te dice un primer supuesto. Tienes una plataforma, ¿verdad? Un medio o plataforma digital. Tiene que suceder en un podcast, tiene que suceder en un medio de comunicación. O sea, no es tú en la calle decir algo. Ese Pero otro en tipo tus penal. plataformas de redes sociales aplica. Claro, aplica una plataforma digital. Que comparta o difunda información personal. Lo que hemos visto con el caso de Faride, por ejemplo, y el tema del supuesto video. Imagínate que hubiesen tirado un video que también está ahí tipificado, los temas de deepfake y demás. O sea, antes no hubiese tenido forma de sancionarlo con el Código Penal. Ahora está claro que hay una tipificación penal clara. Envíe mensajes, correo electrónico, comentario o cualquier otra comunicación en plataforma digital o electrónica con contenido amenazante, o sea, te estoy amenazando, obsceno, desnudos o cualquier acción que no debería ser pública, insultante o intimidatorio. Será sancionado con pena de 2 a 5 años. Ahora, viene el choque con la libertad de expresión, que es lo que algunos dirán. Ven acá, pero ¿y si yo... ¿Cómo se regula eso cuando tú ejerces tu derecho a la libertad de expresión? Bueno, yo entiendo que lo que tú muestres va a tener que tener una prueba. Claro. O sea, tú no vas a poder venir y decir, como hizo la Torita, tengo un video de que si yo quieren haciendo esto y aquello. No. O tú sacas el video, que también estaría mal, porque no está sancionado ahí. O tú igual vas por el ciberbullying o por lo otro. O sea, esto va a generar también mucho aprendizaje desde el punto de vista del derecho penal para poder enfrentar eso. Como en una zona gris, otra vez. ¿En qué Porque sentido? yo creo que actualmente eso está en una zona gris. ¿En qué sentido? Porque veo que ahí chocan la libertad de expresión con todo lo que dice ahí. No, Bueno, porque pero no es lo mismo que es tú... una paradoxia. No, porque no es lo mismo que tú emitas una opinión de algo que tú crees a que tú vengas y digas, yo tengo un video de fulana y de fulana que están haciendo tal cosa, ¿entiendes? O sea, tú puedes expresarte libremente. Obviamente, tú tienes que tener coherencia, educación, y tú no puedes estar diciendo todo lo que te viene a la cabeza. Bueno, pero quitémoslo del video. Vamos a hablar de un contenido insultante. Yo estoy acabando con un funcionario público aquí, diciéndole de todo. Insultante. Que él es esto, que él es lo otro, que hizo aquello, ella, lo que sea. Entraría dentro del ciberbullying. Ahora, la línea que divida, yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión, yo estoy cometiendo un acto de ciberbullying. ¿Cuál es? Porque fíjate que para mí en el anterior, esto es un análisis, ¿verdad?, personal. En el anterior está claro que el bullying contra una persona con discapacidad está más claro. Sí. El que te instiga al suicidio, ese tipo de cosas, Sí. como que la configuración del delito está más fácil de tú identificarla. Pero cuando tú te metes en el ciberbullying, ciertamente hay algunas cosas aquí que son un poquito amplias. Y Es que está intimidatorio. y me parece que está muy sujeto a la interpretación personal también. O sea, ¿A qué tan sensible tú tienes la piel también? correcto. O sea, que digamos de nuevo, en el caso de que sean comentarios hacia un servidor o servidora pública, muchas veces hay quienes se sienten que están en un trono al que no se le puede tocar, y posiblemente con esta nueva interpretación del código
pues sientan que se le está ofendiendo. Claro. Entonces, ahí hay esa zona gris de la que mencionaba Julio, que me parece que es peligroso, porque eso es una mordaza. Para quienes ejercemos este ejercicio, valga la redundancia, de la comunicación y de la crítica, muy posiblemente haya muchas cosas que van a interpretarse como ofensa y todo esto, y veremos mucho desarrollo en ese sentido. Claro, y en ese mismo sentido, por ejemplo, ¿quién es que decide si eso es bullying o no? Me explico. Quizá tú tienes una mayor resistencia quizá a cuanto a las cosas que se dicen de ti, y yo me ofendo de nada. Entonces, ¿quién es que dice, no, mira, sí, verdaderamente eso es bullying o no, tú estás haciendo un show? Pues mira, no sé. Frank, ¿quién decide ahí eso? el juez. Pero van ahí donde un juez, cada vez que yo diga, Frank me dijo que yo estoy fea. Veremos mucha gente haciendo eso. Porque de nuevo, es que es tan sensible tu piel al momento de tú recibir ver el comentario de una persona que tú consideres intimidatorio o que tú consideres como que te está ofendiendo. En ese caso, vendrá también mucho precedente judicial sobre ese tema. En la medida en que vayan más casos a los tribunales, se irán identificando supuestos que permitan como decir, esto no, esto sí. ¿Cuáles son los mecanismos, por ejemplo, además de la jurisprudencia, cuáles son los mecanismos para regular, si existe, o si puede existir algún mecanismo para regular ese tipo de cosas? Bueno, por un lado tú tienes el mismo Ministerio Público que tiene que accionar, o sea, que tiene que llevar la acción pública. Y ese es un primer filtro, porque el Ministerio Público está llamado a hacer una investigación que determine si aquí hubo o no un tipo penal que perseguir, porque al final él va a tener que actuar. Y luego tú tienes el juez como el segundo filtro, y el más importante en realidad, que te va a decir si esto tiene validez o no, porque al final estamos en el ámbito del Código Penal, y en el ámbito del Código Penal luego vamos al Código Procesal Penal, que también establece esto, medida de coerción y demás, y todo eso va abriendo espacio a que haya filtros. Y hay tanta gente para eso. Perdón, hay tanta gente para poder cargar con todos los casos de corrupción que hay en este país, y ahora también para agregarle uno de los puntos del código que a fulana le dijeron fea, también va para allá. Yo vuelvo a lo que decía al inicio, al final tú lo estás, y le agrego ahí el sistema de justicia. Todo este Código Penal se va a aplicar con el mismo Ministerio Público que tenemos, en el mismo sistema de justicia que tenemos, en el mismo sistema carcelario, porque la gente dice, qué chulo, me alegra que ahora tú vas a poder ir 60 años preso. ¿Tú sabes cuánto cuesta un preso por día? Al presupuesto dominicano se estima que es $18 por día. Le cuesta un preso. Entonces, tiene un costo para nosotros. ¿Quién va a cargar con ese costo? ¿Cuándo vamos a hacer más cárceles? Cuando tenemos un déficit de cárceles. Además de que decía Francisco, esta mañana en un programa, Francisco Álvarez, él decía que le preocupaba mucho, que eso choca con la Constitución, y estoy de acuerdo con él, porque la razón de ser del sistema penitenciario es la reinserción del individuo. Por supuesto. Es decir, es que cumpla su condena, pero que cuando la cumpla vuelva a la vida en sociedad. Una persona que dura 60 años, que entró a lo que sé yo, a los 18 años, va a salir de ahí a hacer qué? A morirse, o sea, esperar la muerte, no le queda de otra, o a seguir delinquiendo. Y en mi visión personal de lo que debería ser el sistema penitenciario, cuando uno observa otros países que tienen penas fuertes, como el caso de Estados Unidos, que hay lugares donde hay pena de muerte, eso no incide en que la gente deje de cometer delitos. O sea, las cárceles de Estados Unidos siguen cada día más llenas. ¿Tú estás de acuerdo con la pena de muerte? No estoy de acuerdo. ¿Y tú? No. ¿Y tú? Sí. Yo sí también, 100%. Pero es que tú ganas. Pero no hemos llegado ahí. Fuera de la venganza personal, que muchas veces está justificada. Escúchame, una persona que agarre a un niño y lo viole y lo maltrate, que sea o qué, no hace nada en una cárcel gastando $18 diarios. Usted se va. Pero bueno, yo no soy el presidente. Pero si es por mí... Porque el presidente si es por mí... No, está bien, pero yo no soy la encargada de eso. Si es por mí, lo ponen. Y la cadena perpetua también. Yo quiero que hablemos también. Esa es peor, la cadena perpetua. Yo no sé si yo malinterpreté, pero aquí en el texto lo que veo es que en el 310 dice que uno no se puede burlar de un funcionario, aunque sea en un grupo cerrado. ¿Tú leíste eso? Pues yo... Bueno, vamos a leer el 310, que lo tengo aquí justamente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Ultraje. Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o hacer gestos de modo no público, que ahí está el cuestionamiento, el de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. El ultraje será sancionado de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba al momento de la infracción el funcionario o servidor público que ha sido su víctima. O sea, primero me llama la atención que la multa esté atada al salario del servidor público y no al salario mínimo, que es lo normal en el Código Penal. Y es lo que tú uno has normalmente repetido ve en varias ocasiones cuando estás hablando de otros delitos. Claro, siempre es con relación al salario mínimo. Aquí es 3 veces el salario que perciba al momento de la infracción del funcionario. O sea, si tú le haces ultraje, cometes ultraje contra un ministro, al gobernador del Banco Central, 1 millón y pico de pesos, da 3 millones de pesos de multa. Por ese, me llama la atención esa parte, pero también lo otro de por qué la parte de modo no público. Decía Uriel en el briefing que ahora que vamos a hacer en el Patreon espianos y ahí no cometemos ultraje, pero le tiramos su cosita a 2 o 3 funcionarios de vez en cuando. Si usted quiere saber si usted es uno de ellos, pague el Patreon. Y si bueno, yo prefiero, yo quisiera exhortar a quienes tengan esa vena social entre ustedes los abogados, a que ya vayan preparando un equipo para trabajar pro bono, porque yo te voy a decir una cosa. A mí no hay quien me vaya a callar la boca con eso. Pero mira algo también, tú como funcionario público, porque dice aquí el 311 que el ultraje será perseguido por acción pública a instancia privada. O sea, yo tengo que poner una querella y yo tengo que participar del proceso como funcionario público para que eso se pueda continuar en el sistema de justicia. Entonces tú me decías a mí que todos los funcionarios públicos ahora van a tener que tener un abogado ahí sentado para perseguir esas situaciones. Y lo van a perseguir como que como funcionario y lo pagan la institución, o como persona física y lo pagan ellos su dinero, que es la discusión con el tema, por ejemplo, de Milton Morrison. Los que auparon para que se quedara eso ahí, yo estoy segurísimo que tiene sus abogados sentados ahí esperando a ver cuáles somos los que vamos a atacarle su dignidad. No, y te voy a decir algo, lo que decía Uriel, que lamentablemente vivimos en un país que cuando se hacen algún tipo de sátira o cuando tú abogas por algo que estos funcionarios pueden entender como una ofensa, son las cosas que han funcionado para que el presidente tome carta en algún asunto. Sí. Entonces... Y eso es libertad de expresión. Y eso es libertad de expresión. O sea, y si estamos hablando en un grupo, o sea, ¿cómo va a ser? Aunque yo entiendo que como eso tiene 12 meses para revisarse, esa es una de las cosas. Esa va al Tribunal Constitucional seguro también, como parte de las... Para mí es un disparate. Y como es el dominicano, que el dominicano de nacimiento es burlón. Entiendo. O sea, aquí va a haber medio país preso. Pero tú sabes qué es lo que va a suceder. Que cuando agarren, haya uno que se sienta ofendido, lo lleve a los tribunales y le fallen en contra, entonces vuelven y le van a dar con más banda a eso y le van a hacer 3, 4, 5 memes y va a tener que llevar otra vez a la justicia los otros 5 memes además del primero. Yo te pongo un ejemplo, o sea, al presidente hoy le pusieron en el espía de Diario Libre que lo mandaron a dormir para los pies. Si el presidente viene siendo ofendido por eso. O sea, puede hablar de ciberbullying o de bullying o de ultraje, yo no sé, pero en realidad yo soy de la escuela del presidente de Estados Unidos, que hubo un caso de un funcionario público que demandó porque se sintió ofendido por una sátira, por un cómic, una viñeta. Y la Suprema Corte de Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia dijo, tú sabes que el funcionario público está sometido a otros niveles de tolerancia que no son los que aplican al ciudadano común. O sea, tú tienes que tolerar la sátira, tú tienes que tolerar que te hagan ese tipo de cosas, siempre que no sea una afectación a tu dignidad como persona, ¿verdad? En otros términos, o sea, que sea haciéndote acusaciones más alegres, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes que aguantarlo porque tú eres funcionario público, tú eres figura pública. Si no, que deje eso. Deja eso y vete para el sector privado. Y a todo el que hable de ti, tú le entras como tú quieras. Exacto. Pero en realidad yo en esa parte creo que va a ir al Tribunal Constitucional, porque también el 309, que no
no lo leímos, está en el mismo capítulo sobre los actos de intimidación contra la persona que ejerce en la función pública. Dice, quien profiera amenazas o lleve a cabo cualquier acto de intimidación contra un funcionario o servidor público con el propósito de que éste cumpla o se abstenga de ejecutar un acto consustancial con sus funciones o para que éste se prevalezca de sus atribuciones y así obtenga de otro funcionario o servidor público determinada ventaja o decisión a favor de un particular o de un tercero, será sancionado de 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 4 a 10 veces el salario que percibe el funcionario. Ahí vuelve al tema del salario. Pero este tiene otra razón de ser. Esto dice, si tú me estás amenazando a mí o intimidándome para que yo le dé un contrato a Carmen, por ejemplo, o sea, yo te voy a someter por esto, que eso no existe hoy en día. Y yo lo veo muy bien. Eso está muy porque bien. hay gente que ha hecho carrera en base a la extorsión y en base a ese tipo de presiones para que le pongan anuncios o le pongan sueldo en instituciones y así sucesivamente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, porque a mí, ¿verdad? No soy un experto en el área, no soy abogado, pero yo veo que este gobierno cada vez más quiere censurar al pueblo. ¿En qué sentido? En el sentido de que criticaban mucho lo del tema del presupuesto del DICON. Esta gente han invertido, yo creo que casi el doble de lo que se invirtió Gastado. Gastado. Porque eso no es inversión, eso es un gasto. Bueno, exacto. Ha gastado ya casi el doble de lo que se gastó en la gestión pasada. Subieron las nóminas. Eso indirectamente es una censura. Porque si tú tienes un medio que tú le pagas 100 millones de pesos a un canal, es muy poco probable que ese canal ataque alguna gestión. Aquí yo digo, los pocos patrocinadores que tenemos, ¿sabe cómo yo empiezo? Gracias a fulano de tal y a dicha institución por creer en la libertad de expresión y en estos medios. Y seguimos. Ahora, el día que quieren sacar su anuncio, ellos son. Ahora, gracias a Dios nunca hemos recibido ninguna llamada de di esto y di lo otro. Ellos entienden que esto es un programa no tradicional, que tiramos para adelante con respeto. Pero también veo que en este código protege aún más los funcionarios. No, y no deje por fuera lo que pasó con la ley del DNI. La ley del DNI, eso que eso se cayó. A se eso cayó. voy. Que me parece que aprovecharon que se cayó la ley Mordaza para tratar de meter otras mordazas a través del código. No, definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, como que este gobierno desde el primer día ha querido ver de qué manera limita algo que ellos en la oposición usaron mucho, que era tener a gente hablando de todo el mundo. Y que los primeros vocales en ese momento son quizás hoy parte del gobierno, que no está mal. No, pero para se nada. nota que fueron personas que el gobierno asumió compromiso para llevarle una posición X. Pero, Una oposición. pero, yo, por ejemplo, en el Código Penal, ¿por qué yo no veo ahí algo que proteja más al ciudadano común y corriente? Ejemplo, tú sabes la empresa, la pequeña y mediana empresa que han quebrado porque se ponen a estar participando en concursos, licitaciones, que la hacen hasta para la mujer, para la pequeña y mediana empresa, que duran 8 y 9 meses sin pagarle. Y no hay forma de que esos pobres infelices cobren. Y que no hay forma ni siquiera legales de que ellos puedan emitir una demanda o lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque si tú actúas en contra de dicha institución o tú dices algo de ese funcionario que esa institución te debe dinero, tú te jodiste con el Estado. Sí, claro. En este país dicen, no, espérate, cuidado si tú dices algo, porque si tú dices algo de que te deben dinero y no te han pagado, tú te puedes cerrar la puerta en el Estado. Entonces, ¿cuántas empresas, cuántas personas no se han jodido por eso? Pero eso no es exclusivo de este gobierno, ni del PLD. Ni, yo no estoy hablando de exclusividad. Yo estoy hablando de que si hay programas para proteger aún más los funcionarios, porque en el código no se protegen ese cierto tipo de casos. Hay una sección dedicada a las infracciones contra la libertad de acceso, la igualdad de los participantes en los concursos públicos y las concesiones de servicios públicos. Okay. Ciertamente, parte de lo que hay que destacar de este código es lo que se hizo en temas de combate a la corrupción y de participación de este tema de contratos públicos y demás. Incluso habla de aquellos casos en los que funcionarios a sabiendas firmen contratos para que no van a ser bien implementados. O sea, que son un engaño, que son un robo, todo, malversación de fondos, todo eso. Y aquí habla de la obtención de beneficios por concesión dolosa de ventajas a terceros, que dice que el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones obtenga o procure obtener de otra persona una ventaja mediante un acto contrario a las leyes sobre la libertad de acceso e igualdad de los participantes en los concursos u oposiciones públicas o de concesiones de servicio público incurre en obtención de beneficios por concesión dolosa de ventajas a terceros. Es decir, yo te hago una concesión a ti porque me conviene,
porque después tú me vas a dar dinero de esa concesión. O sea, que yo tengo por detrás algún tipo de acuerdo. Eso es lo que habrá ahí, que tú estás obteniendo un beneficio. Y esa infracción será sancionada con 5 a 10 años de prisión mayor y multa por un monto que, de precisarse la suma, será de entre 4 a 10 veces dicha suma. Luego y eso me parece positivo. Luego habla de la sobrevaluación ilegal. Dice que los funcionarios servidores públicos, así como personas físicas o jurídicas, que para beneficio propio de un tercero, en un procedimiento de compra o contratación pública por cualquiera de los mecanismos legalmente establecidos, consienta, acuerde, ordene o ejecute esquemas fraudulentos para justificar o autorizar la erogación o recepción de pagos provenientes de la sobrevaluación injustificable de los servicios, producto de un contrato, ¿cierto? Incurren en sobrevaluación ilegal. Es decir, yo vengo y te digo así, yo te voy a vender esta taza, una caja de taza, pero te la voy a poner, como pasa en muchos casos, a un 30, un 40, un 60% más, que muchas veces eso esconde detrás algún beneficio para personas que participan del proceso. Sí. O sea que también eso sirve de protección y ahí. Lo usan mucho también para cubrirse porque no le pagan a tiempo. Bueno, eso también ayuda a romper eso, o sea, que tú lo mencionabas, el tema de no... Si tú me debes a mí 1,000 pesos, no es lo mismo que tú me lo pagues en un año a que tú me lo pagues en un mes, ¿entiendes? Ahora, si yo sé que tú no me lo vas a pagar en los próximos 3 años, te lo voy a poner a 1,000,000. Sí, que tu empresa está viva. Exacto. Pero mira, eso opera de las dos vías. Es decir, podemos interpretarlo como una forma de que el funcionario no incida, ¿verdad?, de manera ilícita en que tú aumentes los precios para tener un beneficio, pero también te crea un problema a ti como oferente, porque si tú lo haces sabiendo que, concho, no me vas a pagar, después puede venir el Ministerio Público y decir, mire, usted hizo eso como un acto de sobrevaluación. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que lo están haciendo, o sea, que lo hacen mucho por eso mismo que está diciendo Claro, pero Julio. Coloca al oferente en una dificultad, porque tú sabes que no puedes participar contando con que te van a pagar en 30 días, o en 60, o en 90. Entonces tú lo haces asumiendo que te va a pagar en 120, pero tú no transparentas eso en tu propuesta. O sea, tú no estás diciendo, yo estoy poniéndote este precio porque tú me vas a pagar en 120 días. Eso significa que yo tengo que financiar ese ITEVI. Claro, pero tú no lo puedes poner financiar ese dinero que no lo tengo ahora mismo en liquidez para otras inversiones y para que mi ganancia se mantenga en el tiempo. Eso tú no lo transparentas en tu factura. Pero es que te lo van a devolver. ¿Quién te va a aceptar eso? Pero el Ministerio Público puede venir e interpretarlo de otra forma. Que yo creo que ahí deja un espacio gris, como decía Julio ahorita. Sí, pero a ver, me parece está que bien. Está bien, está enfocado hacia el combate contra la corrupción. Sin embargo, me parece también un poco contradictorio que mientras se trata de combatir la corrupción en ese sentido, por otro lado, metieron una pieza que hace que la corrupción prescriba, los crímenes de corrupción. Entonces, me parece eso muy cuestionable, que son de las cosas que yo encuentro negativas en este código. Que hoy día la corrupción no prescribe, sin embargo, le pusieron una fecha de vencimiento. 20 años, ¿no es? 20 años. 20 años. O sea, yo creo que prescribe en el de gobierno, ¿verdad, Fran? No son 12 años. Hay una prescripción de 10 años. 10 años. Sí. ¿En el actual? En el actual. Si no me equivoco, dice, te lo voy a confirmar en breve. Sí, o sea, como que lo he escuchado por el tema de que siempre se habla de que los funcionarios de Leonel no lo persiguen y siempre utilizan como que eso de que, bueno, lo que pasa es que ya la gestión de Leonel prescribió. Y tú dices... Sí, te lo tendría que confirmar, en realidad no tengo el dato. Pero eso es, o sea, aplica solamente para cuando no está procesado, por ejemplo. Lo que pasa es que la prescripción hay que ver si la interpretación es que inicia en el momento en que que se conoce sobre el hecho o en el momento de que se cometió el hecho. Yo porque lo escuché de Uriel, dicen que es cuando se comete el hecho. Cuando se comete el hecho, una persona violó una niña... no, pero estamos hablando de corrupción. Porque en el caso de las violaciones, que sí hubo una discusión también del plazo, y alguien decía, mira, si una persona, un niño, una niña, lo violan a los 5 años de edad, tú no puedes poner la prescripción a 20 años porque puede que a ese momento no haya tenido todavía la realización de, oye, esto me pasó, esto es un delito, yo lo voy a denunciar. Lo de los menores creo que son 30 años. Y cuando tú eres un adulto, entonces 20. 20 años. Okay. Sí, pero yo me estaba refiriendo a la prescripción de la corrupción. Vamos a leer lo que dice. Que yo creo que está fuerte porque eso significa, tú agarras, róbate todos los millones que tú puedas del erario y búscatela para que no te lo descubran por lo menos en 20 años. Y después de ahí, no importa. Yo te voy a decir, vamos a explotar esos cuartos. Yo te voy a decir algo. Si un partido viene y se monta por 20 años, pues se salvó. El objetivo es montarse por 20 años y vamos a hacer lo que sea en los primeros 4. Mira, constituye corrupción pública cualquier acto mediante el cual un funcionario o servidor público que prevaleciéndose de su posición dentro de los órganos
entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, malutiliza los bienes públicos para beneficio privado o particular, ofrezca, prometa o realice una actividad ilícita o antijurídica en el desempeño de sus funciones. La infracción de corrupción es transversal a las demás infracciones contra la administración pública establecidas en los artículos 284 y 355, y la concurrencia de varias conductas que configuren varios tipos penales o varias veces el mismo tipo penal se sancionarán conforme al artículo 47. No veo aquí la prescripción. Cuando las sumas envueltas en el ilícito penal no excedan los 20 salarios mínimos, el infractor será sancionado con 3 a 5 años de prisión menor y multa de 4 a 10 veces la suma involucrada en la infracción. El decomiso de los bienes, producto del enriquecimiento ilícito, e inhabilitación para ocupar funciones públicas por un término de 4 a 20 años, que antes creo que era solo 5 años, contados a partir del cumplimiento de la prisión. Cuando el monto envuelto en el hecho punible sea entre los 20 y los 1000 salarios mínimos, la sanción será de 10 años de prisión mayor, multa de 4 a 10 veces la suma involucrada, y inhabilitación de ocupar funciones públicas de 10 a 20 años. Cuando la suma sea más de 1000 salarios mínimos, 10 a 20 años de prisión, 10 a 20 veces la suma involucrada y 20 a 30 años de inhabilitación en la función pública. Eso es lo que dice ese capítulo. Pero vuelvo y hago la pregunta. O sea, yo cojo y me robo un dinero en el Estado. Perfecto, me descubrieron. Me procesan me procesan el caso. Y si eso no llega a concluir dentro de los 20 años, entonces ¿lo dejan así o no? No, porque si ya te descubrieron y te están procesando... Los plazos son los del Código Procesal. Dura lo que dure, porque aquí... No, ahí los plazos son los del Código Procesal Penal, que establece, por ejemplo, que el proceso inicial dura 4 años, máximo de 4 años, la primera instancia, y ya luego viene la apelación, ahí ya la prescripción Eso acabó. nada más aplica para cuando no te descubrieron. No, aplica hasta el momento que te someten. O sea, cuando te someten, si te someten antes de los 20 años de prescripción, ya comienzan otros plazos. O sea que ahí no hay problema. Entonces, Fran, ¿qué tú crees que es lo positivo para ti y lo no tan positivo en este Código Penal? Resumido un poco, bastante extenso. No, yo reconozco la necesidad de esos nuevos tipos penales, porque ciertamente la sociedad ha evolucionado y hay situaciones que se dan que hace 140, 150 años no existían. 140 años creo que es el término específico. Y había que actualizarlos. De hecho, postulo porque sea más fácil modificar el Código Penal en ese ámbito. O sea, que tú puedas decir como Congreso, no tengo que tener una discusión tan amplia para crear un nuevo tipo penal. Porque seguirán. Y si mañana tenemos infracciones penales cometidas con inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, vamos a tener que esperar 20 años para modificarlo. Y yo espero que no. Yo creo que el deepfake está ahí. Sí, está el deepfake, pero no sabemos dónde va a acabar la inteligencia artificial. Claro. Y si yo cometo un delito penal y no soy yo que lo instrumentalizo, sino la inteligencia artificial, ¿qué pasa ahí? O sea, porque el deepfake tú le estás diciendo, hazme un video de ICO haciendo tal y tal y tal cosa, así o cuánto. Yo te estoy diciendo a ti que la inteligencia artificial llega a un punto donde ella cometa delitos que me benefician a mí, pero que yo no moví un dedo. Pero que haya otra tecnología, por ejemplo. También. Porque a la velocidad a que van los avances tecnológicos, ¿quién sabe lo que aparezca el año que viene? Va más rápido que nunca. Claro. Entonces yo soy partícipe de que en ese ámbito del Código Penal sea más fácil generar modificaciones, porque seguirán surgiendo nuevos tipos penales. Reconozco también, como decía Franchi, porque Franchi como que se quilló conmigo, pero yo lo amo y lo adoro, es mi hermano. Que aquí hay... lo vamos a traer aquí para la discusión de la parte técnica, porque hay una parte técnica, quizás hoy no la vamos a agotar, pero hay una parte también de la escuela alemana, de la escuela italiana, de los franceses, o sea, de las distintas escuelas del estudio del derecho penal, que él lo maneja maravillosamente bien. Y eso está también ahí. Y él decía también la importancia de compatibilizar el Código Penal nuestro con otros de Iberoamérica, sobre todo, para que estemos hablando el mismo idioma. Porque recuérdense que también hay crímenes transnacionales, que es muy importante nosotros tener las herramientas aquí para que un tipo que está en Colombia o que está en España cometiendo un delito penal que pueda ser punible aquí, pues que lo que está sucediendo allá tenga coincidencia con lo que se puede perseguir aquí. O sea que a mí me parece que eso es bastante importante. Mi mayor crítica a este Código Penal, uno, que lo vamos a hacer con las mismas herramientas que tenemos. O sea, todos estos tipos penales nuevos se van a perseguir con las mismas herramientas. Y yo creo que decía Madame Saga, Laura Costa, decía muy atinadamente, cuando sacamos la ley de registro inmobiliario dijimos que iban a pasar muchas cosas que no pasaron. Cuando aprobamos el Código Procesal Penal dijimos que los procesos iban a ser más expeditos. O sea, siempre pensamos que la ley es la solución. Y la ley no es la solución, es una parte de ella.
hay que trabajar también para que el Ministerio Público se siga fortaleciendo, para que tenga las herramientas para perseguir todo esto, porque hablemos también de herramientas tecnológicas. Cuando tú vas a perseguir el deepfake, ¿con qué que tú lo persigues? ¿Con una computadora de hace 10 años? No es verdad. Tú necesitas equipo de alta tecnología, de punta, para eso. Y mi otra crítica mayor es también que aspiramos a que se persigan más delitos, lo que trae consigo que aspiramos a que más gente esté en la cárcel. Y van a las mismas cárceles que tenemos en el sistema penitenciario actual, que está en déficit de espacios, o sea, hay un hacinamiento. No soluciona esto la cantidad de personas que están presos preventivos, que es enorme, un alto porcentaje. Esto no lo soluciona. Porque tú me dirás a mí, bueno, ahora vamos a encontrar cuáles son los que hay adentro cometieron estos ilícitos, pero esto no es retroactivo. O sea, esto de ahora en adelante que funciona. Y yo creo que la discusión tenemos que ampliarla incluso para incluir el fortalecimiento del mismo sistema de justicia. O sea, que los casos, los juicios como tal, sean más eficientes y no duren tanto. Si bien yo felicito, como dije un poco más temprano en el episodio, que estemos estrenando un código por todo lo que ha dicho Frank, por todo lo que hemos discutido, que era necesario, yo creo que es importante que vayamos llevando la conversación hacia las cosas negativas de este código. Hablamos ya lo de la prescriptibilidad de la corrupción. Yo, además del caso de las causales, que vamos a abordar también en breve, creo que es muy peligroso que se siente un precedente en términos de que no haya responsabilidad penal por parte de las instituciones como las iglesias, o el caso, por ejemplo, de que los militares se puedan juzgar entre ellos y no que sean sujetos de la justicia normal. Creo que es muy peligroso, sobre todo en un país como el nuestro, donde todavía hay una herencia de dictaduras, donde los militares se creían que estaban por encima de la ley. Y la iglesia también. A eso voy también. O sea, yo creo que es muy peligroso que se siga permitiendo, porque no es que no se hacía, o sea, se siga permitiendo que las iglesias no tengan como instituciones responsabilidad penal ante ciertos actos. Por ejemplo, y no es inventándome algo, ahí está el caso de Wesolowski, ahí está el caso de Gil. De Juncalito, ¿no? El caso del Juncalito también, donde simplemente la iglesia hizo lo que ha hecho en otras partes del mundo, que no es exclusivo de una práctica de República Dominicana, que cuando se descubre que hay un cura pederasta, simplemente lo mueven de una iglesia hacia otra o de un país hacia otro y tapan eso con un paño con pasta. Entonces, en cualquier cabeza y en cualquier otro país que se respete, por ejemplo, en Estados Unidos, la Iglesia Católica ha tenido que llegar a acuerdos multimillonarios de cientos de millones de dólares para indemnizar a víctimas de prácticas como esa. O sea, donde la iglesia, a sabiendas de que había un cura que estaba cometiendo delitos sexuales contra niñas y niños, movía ese cura de una parroquia para otra, de una ciudad para otra, para tapar el escándalo. Una vez se destaparon todo eso, gracias a investigaciones, al periodismo serio, ahora tienen que pagar indemnización como institución, además de lo que significa el proceso de esos curas de manera individual, como individuos. Y eso es lo que se está buscando aquí en República Dominicana, que las iglesias no tengan responsabilidad penal como instituciones. Entonces vamos a explicarle un poquito a la gente, porque yo también tengo esa inquietud. Quiere decir que ahora, por ejemplo, con esto que se está planteando en el Código Penal, si un cura o una persona que trabaja dentro de la iglesia comete ese tipo de... Y no solamente cura, porque también él mismo sí, para la por iglesia evangélica, cristiana... Dije, exacto, por eso dije otras personas que trabajen dentro de la institución de la iglesia. Si ellos cometen ese tipo de delitos, de violar, de lo que sea, ellos van a salir se van a ir para su casa y nadie le va a poner ningún tipo de sanción de nada. Vamos a separar dos cosas. Y lo primero es que lo de la Iglesia Católica viene por el concordato, ¿verdad? Y lo que planteaba Alfredo Pacheco... Explica, decía, por favor, el concordato. Bueno, sí. El concordato es un acuerdo, un convenio firmado entre el Estado Dominicano y el Estado del Vaticano, como países. Que data de la era de Trujillo y que otorgaba esta protección a la iglesia como institución, ¿cierto?
Y de ahí se derivaba lo que dice ICO. Bueno, era una protección a la iglesia como institución, pero les permitía a ellos cubrir a sus miembros. Ahora, yo te pregunto algo, Cierto. como católico que tú eres. ¿Tú estás de acuerdo con el concordato? Cristiano. Porque Cristiano, en realidad no perdón. puedo decir ya que soy católico. Ok. Crecí en un lugar católico, con un colegio católico, pero entiendo que hay partes del concordato con las que no debemos estar de acuerdo. Por ejemplo, esa. Por ejemplo, esa, claro. O sea, O sea, descubrir a una persona que... Es lo que dice ICO. O sea, si una cosa es que hay instituciones que no tienen responsabilidad penal, porque no solo la iglesia, el Estado no tiene responsabilidad penal, los ayuntamientos no tienen responsabilidad Eso es lo penal. que yo hablaba ahorita. Claro, ¿por qué? Porque tienen que continuar en el tiempo. Y si tú lo que hacen sus actores se lo atribuyes también a la institución, a instituciones que sirven a la sociedad, esa es la lógica, ¿verdad? Van a estar constantemente en problemas como institución. Bueno, pero es que Entonces, las instituciones deben velar para que ese tipo de actos pero es que las no instituciones sucedan, son las personas obviamente. que lo dirigen al final de cuentas. Y Está si las bien. personas que lo dirigen son las que cometen los actos. Pero O sea, mi amor, ¿entiendes? si en Pero- una pero iglesia, la persona si en sigue, una iglesia hermano. se está cometiendo delitos de actos sexuales, ¿tú quieres que esa iglesia siga? Claro, ahí voy. Cierren hay eso. delitos y hay delitos, ciertamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que explicaba Pedro Pacheco, que era lo que iba a decir anteriormente, es que lo que este código hace es extender eso mismo a las demás denominaciones de iglesia. Que eso para mí debe regularse más, por lo que tú dices. O sea, una cosa es que a mí, como en la iglesia católica, suceda algo como lo que pasó en el Jet Set, por ejemplo. Y que eso acarree una responsabilidad penal. ¿Para quiénes? ¿Para la iglesia como tal o para las personas? Porque en el caso del Jet Set hay una empresa incluida en la Sí. querella, ¿entiendes? Que va a tener una afectación por ese proceso penal. En este caso estamos hablando de que a la iglesia como institución tú la dejarías fuera. Pero Solamente hablando- afectaría a personas, quien hizo si hay el- personas que cometieron ese Pero hablando hecho incluso, desde el punto de vista penal. hablando incluso con ese mismo ejemplo del tema del Jet Set, se está dejando sin responsabilidad penal a instituciones públicas que debieron velar para evitar Sí. que eso Por esto sucediera. Claro que mismo, sí. por esto mismo ¿Eh? que dice el Código Penal. Exacto. ¿Entiendes? O sea, porque una cosa es la responsabilidad individual que lo dice el código. O sea, dice lo que personas en esa institución hayan cometido solo responde a su responsabilidad individual. Entonces, si alguien individualmente en unas instituciones comete un error y tú lo puedes demostrar, entonces tú lo persigues penalmente. Que eso Pero la responde, institución no. Que eso responde a lo que preguntaba Carmen. Claro. Por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste, ese cura o ese pastor que comete un acto... Monaguillo, quien sea que trabaje ahí. Exacto. Como individuo, sí, esa persona va a ser perseguida por la justicia y va a ser llevada a la justicia y va a ser procesada. Ahora bien, imagínate entonces que la institución para la cual trabaja o con la que colabora ese cura, ese pastor o lo que fuese, si la institución, en este caso la iglesia, hace algo para extraerlo de ese contexto, para cubrirlo. evadir a la justicia, Cubrirlo. como hizo la Iglesia Católica en el caso Pues de es cómplice. Wesolowski y en el caso de Gil, que los quitaron de ahí, lo movieron para otra parroquia e inclusive lo mandaron al Vaticano. Eso es complicidad. Eso es complicidad. Mira, Entonces, según este código, no hay responsabilidad penal para esa iglesia. Vamos a establecer Eso es primero lo el que va a marco. pasar, y perdón, eso va a pasar como todo en este país, que se va a ir el más pendejo. El más pendejo, porque no me digas tú a mí que una gente que haga ese tipo de cosas, por ejemplo, en una institución como la iglesia, diga que actuó solo, que nadie sabía, que nadie nunca vio nada. Para mí eso es embuste. Y perdón. O sea, ahí tiene que haber algo Bueno. que por lo menos Y eso, investigue qué es lo que está pasando Que ahí. vivimos en un país donde eso no se toca, ni se habla, ni nada. Yo que trabajé en el Estado, el manejo con el señor, la iglesia es un poder, porque la gente siempre lo dice, la iglesia es un poder en este país. La gente no se imagina. O sea, pero ¿cómo que no se imagina? Pero Si, claro si que lo ha sí. demostrado con todo el tema de la discusión de las causales, que llegaremos ahí, pero definitivamente es un poder, porque ese fue el pulso que constantemente tumbó la voluntad de la sociedad dominicana. Mira, vamos Fran- primero a Fran- establecer. Fran no quiere meterse mucho ahí. No, vamos a entrar, yo no hay problema. Pero vamos a entrar en primero en a qué nos referimos cuando hablamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la iglesia es una persona jurídica en este caso. Dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de las infracciones cometidas por los actos u omisiones punibles
de sus órganos, representantes o subordinados que hayan sido ocasionados en su representación, siempre que estos actos u omisiones sean al mismo tiempo consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección, control o supervisión respecto de sus órganos, representantes o subordinados. Vamos a extrapolarlo al ejemplo de la Iglesia Católica, de que el padre Woselowski pudiese culparse al obispo que estaba a cargo de supervisarlo, porque él pertenecía a un obispado, pero vamos al caso Gil, que sí pertenecía a un obispado, y que en la querella penal también estuviese el obispado o estuviese los superiores porque no supervisaron el accionar correcto de esa persona, o porque tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y no actuaron, por ejemplo. Eso es lo que impide el concordato. Este pedacito que habla de los órganos de dirección, que habla de control o supervisión, sean incluidos en la responsabilidad penal del acto que cometió ese individuo. Entonces, por eso dice más adelante, las personas jurídicas serán penalmente responsables aun cuando no sea posible establecer la identidad de la persona física actuante. O sea, todo esto que yo estoy leyendo, la Iglesia está eximida como institución. Incluso si ésta ha fallecido o desaparecido. En este caso se deberá establecer que el acto de la omisión imputable solo estaba al alcance de la persona física que al momento de la infracción tenía la representación, dirección o gestión legal o de hecho de la persona jurídica. Entonces dice más adelante, porque no solamente la Iglesia, dice que en los eximentes, la eximente tanto de la Iglesia como de los partidos políticos. Dice, la responsabilidad de los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidos por la Junta Electoral será regulada por la ley que rige la materia, es decir, no por el Código Penal. Entonces, ¿eso qué hace? Que el comité central o el comité político, la dirección política de una institución, no sea responsable penalmente de lo que cometió uno de sus miembros. Entonces, en ese caso, hay que entender la lógica de dónde viene todo esto. Yo entiendo la lógica. En el caso de las iglesias, los sacerdotes, pastores, líderes, autoridades religiosas comprometerán su responsabilidad penal cuando cometan una infracción en supuesta o real representación o gestión de la iglesia. En tales casos, que es el pedazo que exime a la institución, la responsabilidad es individual y recaerá sobre el infractor. No. La responsabilidad es individual. Claro, lo que le preocupa a ICO es... El infractor, muy bien, le va a caer. Pero, ¿qué hace entonces la justicia dominicana cuando la institución mueve sus fichas para que el infractor no sea perseguido? A ICO le preocupa algo legítimo. Pero es que tiene que haber una investigación, estas instituciones, señores, pueden obstaculizar. Que lo han hecho. Claro. El que tú persigas. Quitemos la iglesia, vamos a un partido político. Que las pruebas de un hecho cometido por un miembro de un partido político recaigan o estén en ese partido y que ese partido se convierta en un obstáculo para que el Ministerio Público haga esa investigación. Entonces tú no vas a poder nunca imputar al partido político, al órgano de dirección. Yo para no usar el ejemplo de la iglesia solamente, porque sería injusto. Entonces eso es lo que le preocupa a ICO. Las situaciones de hecho que impiden que personas que cometieron hechos penales al amparo de ser parte de una organización, porque lo hacen también en base a ese poder, o sea, yo soy el sacerdote, y que tenemos precedentes. yo soy el pastor, tenemos precedentes. Yo soy el dirigente tal, pues burlen a la justicia porque sus organizaciones nunca van a ser imputables penalmente. Lo mismo pasa con las instituciones públicas. O sea, como yo soy del ministerio tal y no me conviene que fulano de tal sea sometido, entonces yo como institución obstaculizo ese proceso. Y por eso digo que son de las cosas que habría que regular aún más. Y está mal, porque entonces tú tienes que revisar la raíz. ¿Entiendes? O sea, ¿de dónde salió esa persona que cometió ese delito? Hay que revisar también todas las otras... Sí, pero a la vez no puedo estar sometido a lo otro. Que no, es que cualquier acción de una persona que yo ni conozco probablemente, nombrado en mi institución o que forma parte de mi partido y yo estoy parte de un órgano gestor donde ni siquiera tuve que ver con esa decisión, entonces yo soy imputable por ser parte del organismo, ¿entiendes? Yo entiendo. Sin embargo, yo creo que si la organización es sujeto de ese proceso, se va a preocupar por no entorpecer ese proceso. Bueno, otra cosa facilitar, es la obstaculización de justicia. Ahí creo que, por eso digo, pudiera regularse más para que en los casos en los que existe obstaculización, tú digas, no, ese velo, esa protección yo te la quito si yo demuestro que hubo una obstaculización. Para mí está muy blanco o negro eso. O sea, demasiado blanco o negro. Otra de las cosas que preocupan, y yo sé que quizás no tengamos tiempo para desarrollarnos completamente en esto, es lo que yo mencionaba de los tribunales militares. Es decir, que los militares van a poder juzgar
a los miembros de sus cuerpos, de los cuerpos castrenses, en tribunales militares, pero no va a permitirse que eso vaya a la justicia ordinaria. Y honestamente, y sobre todo con los precedentes que tenemos en nuestro país, eso es muy peligroso. Bueno, pero tú tienes precedente también de personas que han ido a la justicia ordinaria. O sea, tú tienes casos ahora mismo de corrupción que están en la justicia ordinaria e involucran a personas de la milicia. O sea que yo creo que ahí se ha avanzado por la misma presión también de muchos actores que ven eso mal, que eso se juzgue solo en el tribunal militar, porque el tribunal militar lo que tiene que juzgar es lo que es militar. Es decir, el accionar tuyo en una acción de defensa o en una instrucción que te dio un superior, eso. Pero lo que es eminentemente civil debe ir a los tribunales civiles. Y la milicia es la que tiene que, de alguna manera u otra, colaborar para que eso sea posible. Bueno, pues vamos a ir cerrando con lo de las causales para ver nuestros últimos pensamientos sobre eso. Ico, yo quisiera que reflexionemos en qué tan lejos está eso ahora. Mira, yo creo que la sociedad civil y las organizaciones que tienen décadas tratando de que se apruebe estas las causales, y quiero explicar un poquito más detenidamente qué son las causales. Sí, y aparte de eso también quiero que tú agregues, discúlpame que te interrumpa, o sea, que ahora tú como activista, ¿cuáles son las medidas que van a tomar para seguir impulsando? Mira, yo creo, y esto estoy hablando como individuo, yo creo que la lucha debe llevarse a la calle, yo creo que la lucha debe llevarse a los escenarios internacionales, porque aparentemente esa es la única vía de conseguir las cosas en este país. Y me parece que por ahí es que se va a ir el asunto. Es importante aclarar lo siguiente con el tema de las causales, porque yo creo que de manera premeditada se ha manipulado a la opinión pública y sobre todo se ha manipulado a la feligresía, porque yo recuerdo cuando yo todavía era católico, yo recuerdo por allá por los 90 cuando Clinton, me parece que fue, que aprobó el aborto, yo recuerdo que los sacerdotes hablaban fuertemente y criticaban fuertemente y le decían cosas así como que Clinton, tú no eres el dueño de la vida. Y dentro de la iglesia, que se exprese así, que se critique así, me parece que está muy bien y me parece que es coherente con lo que predica la iglesia. Sin embargo, lo que diga la iglesia o lo que diga la Biblia no debe tener peso jurídico sobre lo que decida un país, sobre todo si es un país laico. ¿A qué yo me refiero con eso? Como individuo, por ejemplo, si yo soy creyente, si yo fuese creyente, yo no puedo aspirar a que un país funcione y a que las instituciones de un país funcionen como yo como creyente quiero que funcionen. Es decir, esto es un país laico, esto es un país que no tiene una religión oficial. Por ende, las decisiones y la vida pública de este país no pueden estar regidas por lo que las iglesias consideren que está bien o mal. No somos católicos oficiales, o sea, dentro de un país. No, este país no tiene una religión oficial. Lo que pasa, aunque tengan la Biblia en el escudo. La iglesia católica ha querido que tú pienses es eso. que por el mismo tema del concordato se le ha dado unos privilegios a la iglesia católica, por lo que todo el mundo cree que sí, que la religión oficial de este país es el catolicismo. Pero es que no existe una religión oficial en este país. Tiene que dársela al líder ahí con la constitución del 2010. Entonces, sí, pero tú sabes qué, con esa misma constitución, no, ¿sabes por qué no puedo dársela? No puedo dársela. ¿Tú sabes por qué no puedo dársela, Frank? Porque una cosa es lo que quiso proyectar y otra cosa es lo que permitió. Claro, porque ese líder permitió, es que a ti te gusta buscarme la boca. Ese líder, ese líder permitió que se incluyeran ahí unas palabritas en esta constitución, que es lo que nos tiene precisamente en esta discusión hoy día. Porque cuando se habla del respeto a la vida, la iglesia se encargó de que dijera desde la concepción hasta la muerte. Cuando científicamente se ha demostrado que no hay tal cosa como la vida desde la concepción, porque no hay manera de determinar en qué momento real y efectivamente empieza la vida. Espera. Y él permitió que la iglesia le tumbara ese pulso
por temor a las consecuencias políticas, porque desde los púlpitos se toman decisiones políticas. Claro. Y eso en una sociedad laica como la nuestra no está bien. Dico, ¿tú sabes en qué ha sido dura la iglesia? En asegurarse de tener ese congreso con la gente que iba a votar como absolutamente. Ahí que se la han buscado. Y la verdad es que quienes han estado a favor de las causales han fallado en proteger y cuidar y asegurarse del voto de sus legisladores en el Congreso. Estoy y de el acuerdo mejor contigo. ejemplo es lo que le pasó a José Horacio ahora. Estoy de acuerdo contigo. Que es un vocalmente a favor de las causales y un gran defensor. ¿Qué pasó? Perdió las elecciones. Sí. Y lo teníamos anteriormente, yo siempre lo dije, el Congreso del 2020 era el Congreso más conservador por lo menos en los últimos 25 años. El de ahora es más conservador que ese todavía. Entonces, yo quiero que aclaremos un poco para tratar de esclarecer, valga la redundancia que dije que aclaremos, todas las confusiones, y la pongo entre comillas porque ha sido más manipulación que otra cosa. Déjame aclararte en algo torno antes de que tú a las entres ahí. causales. Dale. Que en el caso de Estados Unidos, el precedente es de los 70, que es Roe versus Wade, que es una demanda en contra de las leyes que impedían el aborto en el estado de Texas. Y la Suprema Corte de Justicia estableció que eran legislaciones que violaban los derechos constitucionales de, en este caso, quien demandó, una mujer, con un seudónimo, Jane Roe. Y eso fue lo que abrió la puerta a que el aborto se permitiera en todos los estados, porque esa decisión de la Suprema limitó la capacidad de los estados. Tú sabes que cada estado puede establecer ciertas regulaciones, de limitar el derecho al aborto. Y lo que hizo Clinton fue que revirtió muchas medidas que los gobiernos republicanos anteriores, es decir, Nixon, Reagan, habían implementado para limitar el ejercicio de ese derecho. Él las revocó y por eso pasó lo que tú comentabas anteriormente. Recientemente hubo una decisión de la Suprema Corte que limitó lo que ya había establecido Roe v. Wade, que limitó la capacidad, que le permitió a los estados, o sea, revirtió esa parte que permite ahora a los estados limitar el derecho al aborto. Y en algunos casos, los republicanos sobre todo, han procedido con eso. Vamos entonces a hablar de qué significan las causales. Y honestamente, para mí es un tanto incómodo que sea yo un hombre quien tenga que estar hablando de este tema, porque obviamente yo no voy a ser en ningún momento sujeto o víctima de las cosas que trata de evitar las causales, en el sentido de, una de las causales es que haya una niña embarazada producto de incesto, es decir, que la haya violado su papá, su abuelo, tío, su hermano, su tío, que lamentablemente en nuestro país eso es más común de lo que quisiéramos pensar. Claro que hay niñas de 9, 10, 11 años que quedan embarazadas porque son víctimas de abuso sexual por parte de parientes cercanos, muchas veces incluso su abuelo y su papá. Que no tiene que ver, no tiene que ver con estrato social. Eso se ve en todas las clases sociales de este país. Estamos de acuerdo. Entonces, una de las causales es, o lo que significa, que se permita la interrupción del embarazo cuando ese embarazo es producto del incesto o producto de una violación sexual. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que es criminal hacer que una niña continúe con un embarazo bajo esas circunstancias. Totalmente. Eso es uno. Otra de las causales es en el caso de la incompatibilidad con la vida del feto. Es decir, no estamos hablando de que tenga Down, una enfermedad, de que tenga un uh-huh. síndrome, de que tenga... No. Estamos hablando, cuando se habla de incompatibilidad con la vida, es que ese feto, aunque dure los 9 meses vivo dentro del vientre de su madre, una vez que ya esté fuera del útero, no va a poder sobrevivir. Y de nuevo, me parece criminal que se someta a una mujer a llevar todo un embarazo de 9 meses, cuando al final de esos 9 meses, su hijo, tan pronto esté fuera de su vientre, no va a sobrevivir. Esa es otra de las causales. Terrible. Y se ha manipulado terriblemente en torno a eso, haciendo creer que tiene que ver con síndromes, que tienen que ver con condiciones que son completamente compatibles con la vida. Perdón, y el clásico no... Eso puede ser un milagro, eso puede cambiar. A bla, eso bla, bla. yo voy más para adelante. La otra causal es que esté en juego, en peligro, la vida de la madre. Y hay precedentes.
hay mujeres, hay niñas, como el caso de Esperancita, como el caso de Winifred, que no fueron salvadas ellas, no fue salvada su vida porque no se le podía dar quimio. En el caso de ellas que tenían leucemia, se le descubrió mientras estaba embarazada, no se le pudo dar un tratamiento para salvar su vida porque ese tratamiento podía poner en riesgo la vida del bebé. Es decir, se le dio prioridad a un feto por encima de la dignidad y por encima de la vida de esas mujeres. Que en el caso de Winifred, me parece que es específicamente, no solamente falleció ella y falleció la criatura, sino que también dejó en la orfandad a otro bebé. Entonces, yo creo que si como sociedad ponemos las cosas sobre la mesa con toda la información posible, como esas organizaciones que tú mencionabas anteriormente, Julio, se ha encargado durante décadas de poner esa información disponible, mientras hay manos oscuras que se empeñan en manipular esa información, si como sociedad tenemos ese conocimiento, aumentaría más de lo que hoy en día existe el apoyo hacia esas 3 causales, hacia esas 3 eximientes. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Yo como individuo, yo como hombre, yo como Ico Abreu, no estoy de acuerdo con el aborto. Sin embargo, para mí es muy fácil no estar de acuerdo porque yo no voy a quedar embarazado si me violan. Gracias. Porque yo no voy a tener que cargar con un embarazo durante 9 meses. Un embarazo que yo sé que tan pronto salga de mi vientre va a morir. Y porque mi vida no va a estar en juego en el caso de que haya que darme quimio. Es muy fácil para mí no estar de acuerdo con el aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ahora, yo sí apoyo las causales. Y yo creo que la dignidad de la mujer dominicana, que el derecho a decidir sobre su propio cuerpo de la mujer dominicana, no puede estar determinado por lo que diga un libro, por más sagrado que sea, por lo que diga una iglesia, por lo que diga una creencia. Me parece que no debemos, como sociedad, permitir que esto siga sucediendo. Claro, y aportando a eso mismo que tú estás diciendo, que dicho sea de paso, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Para mí, como mujer, a mí me hubiese gustado que todo aquel que votó en contra o a favor de las causales sean mujeres. Señor, usted nos queda preñado, usted no sabe lo que es eso, ¿tú me entiendes? Entonces, como mismo tú estás diciendo, contrale, eso debió de ser un tema también en el mismo, en el Congreso, donde sea que se haga eso, y decir, mira, ese es un tema de las mujeres. Vamos a poner a las mujeres a que decidan eso, porque un señor de 75 años opinando y diciendo que no y que no busca nada ahí. ¿Tú me entiendes lo que te digo? O sea, me parece hasta un atropello. Yo entiendo tu punto. Sin embargo, no creo que el hombre deba abstraerse de su responsabilidad sobre el tema. Porque también cuando tú ves un embarazo, en el embarazo se logra porque el hombre también hizo su parte. Sí, claro, no estoy diciendo que no. Mínimo en tiempo, pero hizo su parte. No estoy diciendo que no. Pero la que lleva la batuta. No, totalmente. Eso, y yo soy pro causales. Sí, claro. Y soy de lo que piensa, también. y no es una frase mía, pero la acuño. Lo que es pecado para uno no tiene que ser delito para todos. O sea, es la realidad. O sea, el hecho de que existan las causales no lo obliga a usted ni a nadie a abortar. Gracias. O sea, usted puede decidir no hacerlo. Es la capacidad de decidir de la mujer, que ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Que es la mujer la que tiene que decidir qué pasa con su cuerpo. Porque, ¿qué se ha querido decir? Hay un eximente en el Código Penal, como está aprobado ahora, que dice que la interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado no será sancionada si para salvar la vida de la madre, del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho. Que ahí viene el tema. Frank. Si ya tú estás en el momento del parto, que es el único momento donde esto puede suceder. ¿Te tienen que salvar? O sea, tienen que hacer todo lo que tienen que pero hacer. muy probablemente se va a esperar. Se va a esperar. Claro, o sea, no tienen que llegar hasta que ahí. esto lo han querido utilizar para decir, no, ahí hay una causal. Ya, no. No, eso no es Sigue ninguna causal. manipulando. Porque no reconoce también el avance de la ciencia, de la cantidad de estudios y análisis que se le hace a una mujer durante el embarazo, que van arrojando información sobre lo que está sucediendo dentro en el feto, ¿verdad? Claro. Dentro de su vientre. Entonces, en ese sentido, yo creo que la pasión que genera este tema no nos permite ver toda la información con la objetividad necesaria para tomar una decisión que en otro ámbito yo creo que hubiese sido más
apegada a la realidad. Y no solamente eso, o sea, como tú bien has dicho, y yo insisto en esa parte, si como creyente tú o tu mujer, si como creyente tú tomas la decisión de continuar con ese embarazo, aún en contra de lo que diga la ciencia, aún con la atenuante o con la situación de haber sido víctima de una violación sexual, ¿tú sabes qué? Yo como individuo hasta te doy el apoyo que tú necesites y te acompaño en tu proceso. Porque eso hay que respetarlo. Si tú como creyente, tú continúas con eso y tú decides continuar. Porque es tu decisión. Es tu decisión. Esa es tu Pero decisión. tú sabes qué, también hay que permitirles a las mujeres que deciden que no, hay que permitirles tomar su decisión. Claro. Porque las causales no obligan a nadie a abortar No. y todo es otra cosa. Yo no sé por qué, digo, yo sé por qué, pero vamos a dejarlo ahí. Se ha vendido la idea de que las mujeres están en la línea de partida loca porque suena la pistola para salir a abortar en masa. Ajá. ¿Quién le ha dicho a usted que la mujer Es quiere un abortar? disparate. No, y más aún, Es un disparate. Lamentablemente, señores. con este mismo código penal como está aprobado, los abortos seguirán sucediendo como han sucedido hasta Eso ahora. te iba a Que decir. la que tiene dinero Eso lo va a se va afuera Y- y la que no lo mi hace amor, clandestinamente. eso va a provocar escúchame, un mayor más riesgo. Y fatalidades. escúchame, tú no tienes que tener, tú no tienes que ser de que, ay, yo soy pobre. Multimillonario, No, ni tienes que ser multimillonario para Tener eso. visa. En este país se hace y no es tan difícil. ¿Entiendes? O sea, tampoco es que vamos a poner ahora que el que quiere interrumpir un embarazo tiene que irse para Jurumbucú, para unos mantos No, rurales de claro que que se no, claro que no, eso no es así. Y con lo de las causales, era lo que ustedes estaban diciendo. Eso no es para decir, ok, vamos allá ahora, todo el mundo a abortar. No, eso no es para eso, señor. Eso es para cuidar y proteger también la vida de la mujer, la de niño. Y óyeme, te voy a decir una cosa. Una niña de 9 años, embarazada de su abuelo, y que usted le diga, tú tienes que tenerlo, el hijo de tu abuelo, coño, mira, eso está fuerte. No, Está pero muy fuerte. eso es criminal. Y oye, México, te voy a decir una cosa, que es donde ahí más la sangre como que se me calienta. Yo quiero saber si de todo el que votó en contra de las causales no se ha visto un familiar, una persona Ellos llegada, mismos. no se han visto envueltos en que necesitan una de esas, porque ninguno de ellos se ha visto en la necesidad. Pero Nadie tú ha no puesto mano ahí, recuerdas- nada. ¿Tú no recuerdas al flamante diputado que dijo que las mujeres que en este país quieren abortar saben cómo hacerlo y que nada más tienen que hacer tal y tal y tal cosa? ¿Fue de memoria o de Él lo buscó en imaginación que ChatGPT. se lo dijo? Seguro que sí. Lo investigó. Eso está muy fuerte. Seguro que sí, que lo investigó. Sí quiero dejar claro que hay una discusión que la podemos tener con Francisco cuando venga de la parte técnica de esas causales, porque también apostamos a que se establezcan, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos dicho. Pero una vez deben estar los medios probatorios y el procedimiento para eso, porque cuando tú tienes una violación sexual, no es que tú lo digas solamente. Este es el fruto de una violación sexual. No, tiene que haber un proceso Obviamente. que confirme judicialmente que hubo un acto de violencia sexual o de violación sexual en este caso. Obviamente. O sea que también tiene sus bemoles que debemos conversar en su momento. Un mundo lleno de oportunidades te espera en ITLA. Desarrolla tus habilidades y agrega valor a tu perfil profesional con nuestra innovadora oferta académica. Contamos con 16 carreras tecnológicas de 2 años, cursos, talleres y diplomados en las áreas más demandadas de la industria tecnológica, con profesores altamente capacitados y un centro de certificaciones para avalar tus conocimientos a nivel internacional. ¿Imaginas un mundo en el que cada persona pueda cambiar su vida a través de la educación? Lo estamos construyendo y tú puedes formar parte. Súmate a la familia ITLA. Ingresa a itla.edu.do para conocer más sobre nuestra oferta académica. Y sigue nuestras redes sociales como ITLA RD. ITLA, tu futuro profesional empieza aquí. Bueno, hoy, si usted ya no conocía por el programa temporal de Un Lugar X, ya usted más o menos sabe la dinámica, pero si nos escuchó por primera vez, déjeme decirle que esto a partir de unas semanas va a ser de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. 7 de la madrugada. 7 de la madrugada a 9 de la mañana. Pero con café tú lo vas a resolver. Les prometemos que vamos a estar bien despiertos y en un estudio muy ápero que nos tiene la X102. Así que vayan siguiendo todo lo que son los canales de la X, las redes sociales de la X102. Agradecer nuevamente a Jacinto por habernos unido, porque esto es un nuevo camino a nosotros y esto es
Para la gente podcastera, esto es un primer quizá... Un primer acercamiento. Nos hizo mucha falta Uriel, que tiene reuniones por si no... Tiene reuniones. Tiene reuniones. No hizo tanto. Y no pudo Todavía le queda estar media con hora de nosotros. reuniones. Ajá, no pudo estar con nosotros, pero también es parte del programa Despertando con la X. Despierta. Es con para la ver si X. ustedes estaban en esto. Pero tú escuchaste lo que dijo Frandy, que no hizo falta, Uriel. No tanto. Y sí hizo falta. Claro que hizo falta. Miren, antes de irnos siempre, en Gepiano damos una recomendación. Libro, podcast, serie, novelas, películas. Mira, a propósito del tema de la iglesia, vi que va a salir una serie en HBO sobre Marcial Maciel, que Ay, fue mi madre. el creador de los Legionarios de Cristo. Fue acusado, de hecho, de corrupción, de temas de violencia sexual, utilizando la sotana y Una va a estar perla. en HBO Max. Una perla ese señor. No ha salido, pero va a salir pronto. ¿Cómo se llama, perdón? Marcial Maciel. Carmen, una recomendación. Mira, ahora mismo me recomendaron una serie por esa misma rama que tú estabas mencionando, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Sagrada Traición, que está en Netflix, pero todavía no tengo bien el nombre, lo estoy buscando porque no sabía que me ibas a preguntar eso. Cuando sepa, te pues aviso. Pero es una serie como... No, pero es una serie como que explica bastante bien lo que es como la religión y todo eso de una forma entretenida que... En el nombre de Dios, Sagrada Traición. Sí, tú ves, ahí yo lo busqué. Sagrada Traición. No la he visto, se la voy a recomendar para que juntos la veamos, pero se llama así. En el nombre de Dios, Sagrada Traición. Ico, ¿tiene algo en mente? Sí, yo tengo 2 recomendaciones, si es posible. Una, que ahora que estamos hablando de creencia y todo esto, Nos fuimos religiosos, yo quisiera recomendar el libro de Noel Yuval Harari, Sapiens, que hay una parte donde explica muy bien cómo la capacidad de invención de mitos y de creencias fue lo que hizo que el Sapiens se impusiera ante los demás homínidos con los que convivía al mismo tiempo. Además de ese libro, también quiero recomendar una película que ayer tuvo su premiere, que es A Tiro Limpio. Ah, sí. Fui invitado, pero yo no pude ir. Sí, yo fui, Ya no me invitó. Yo la disfruté muchísimo. ¿Es dura? Está dura. O sea, obviamente para quienes son amantes del género de acción, del género de los tiros, que vayan preparados porque van a tener que estar esquivando tiros a 2 manos. Pero ven acá, ¿por qué a mí me resulta familiar ese nombre? Porque sacaron como un corto de eso. Cortometraje. Claro. Tiene muchos años. Hace mucho lo sacaron. Hace ya unos... Dominicanos. 12, 13 años. Antes de la Sí, pandemia, el mismo sí, equipo. exacto. Lo que pasa es que ellos prepararon primero el corto, que es un corto que tiene vida propia, o sea, no es necesariamente depende de la película. Es independiente de la película. Sí, obviamente tiene los personajes y todo la esto, misma trama. Y una trama muy similar y te da una idea de por dónde van a ir los tiros, pero ya ahora, el día 7, se estrena formalmente el largometraje. Y yo creo que va a caer muy bien. Yo creo que... Sí, hombre, vamos a apoyarlo allá. Que duro, tiene mucho tiempo... Americano. Sí. Tiene mucho tiempo bregando con eso también. O sea, primero tiene un nivel técnico que no le envidia absolutamente nada a Hollywood. Y segundo, me parece que la historia está muy bien contada, está muy bien llevada, está bien actuada también. Y nada, yo creo que el público la va a disfrutar muchísimo. Ahí yo vi a Valdenino que ojalá que hagan la parte 2 de Jack Veneno. Me gustaría. Deberían, sí. Yo creo que sí, que hace falta que venga la parte 2 de Veneno. El primero se llamaba ¿cómo es? El Veneno, el rayo de relámpago. Algo así, sí, creo que no recuerdo bien. Pero yo la vi la película, a mí me encantó la película. Sí, está muy bien. Me encantó y creo que coincidió con la muerte de Jack Veneno. Bueno, él murió como 3 meses después, porque él llegó y la premier. Sí. Bueno, pero yo me voy a ir por esa misma línea de cine, por un poquito más internacional. Resulta que a ti te va a gustar esto, porque yo sé que te gusta Eminem.
he visto, a mí me sabe que yo veo mucha vaina y veo que tú le das like a alguna de ellas. Y yo siempre veo como que la gente como que mierda, él es duro. Es duro. Eminem, sí, lo que Eminem es duro. Entonces, él se va a lanzar un documental que se llama Stance. Stance ya es una palabra hasta en el diccionario, que son como die-hard fans de algo. Viene de Stance porque Eminem tiene una canción que se llama Stan, que era de un fanático que se mató por él. Y mató a la esposa, que está embarazada. Obviamente una... Con Daido. Una historia ficticia. Pero el documental se llama así. Es basado en la vida de él. El trailer no dice mucho, pero es un documental que se va a estrenar mundial solamente por 3 días en los cines. Y luego va a estar en Paramount Plus a principios del mes que viene, si no me equivoco. En el caso de nuestro país va a estar, yo voy a ir este jueves, a la persona quien quiera ir, cuando fui a comprar la taquilla vi que estaba totalmente vacía la sala, o sea que podemos... Sí. Yo compré la mía, la del fin de semana pasado, entiendo que todavía quedan, o sea que a las personas que se quieran sumar, va a estar, creo que mañana miércoles, o yo no sé si el jueves que se estrena, pero sí, el fin de semana, jueves, viernes y sábado, si no es miércoles, jueves y viernes. Son 3 días solamente. A los que son fanáticos de Eminem, o los que les interesan ver esa historia, ahí ya tienen. Así que, señores, Julio, gracias por tenernos aquí. Yo sé que ahora mismo vamos a estar mucho cariño. Vamos a estar hartos de nosotros. Ay, no dejen de vamos decir a ver pasen 2 meses. Que nosotros no nos vamos a hartar. Es que por la mañana que lo vamos a ver. Pero nos vamos a ver de 7 a 9 y después te vas a hacer su vida. Los que no son morning persons son los que tienen problemas. Ey, ¿tú me quieres decir algo? Dímelo de frente. No, yo se lo digo. Dímelo de frente. Deja de estar mirando para allá. Señores, esto fue Despierta con la X en Gepiano. Hablamos la próxima semana.